Dicen que el valor de una persona nunca ha cabido en la tela de su vestido ni en la finura del cuero que cubre sus pies. Dicen que la dignidad no se teje en los telares de los ricos ni se hereda con los apellidos ilustres. Sin embargo, el mundo se empeña, una y otra vez, en juzgar primero lo que los ojos alcanzan y dejar para después, o para nunca, lo que el alma contiene. Era un martes de octubre, y el cielo sobre la comarca de Aldamar lucía el color apagado del plomo viejo, ese gris pesado que precede a la lluvia sin terminar de decidirse por ella. La mansión del conde Rodrigo Aldamar se alzaba al fondo del camino de Álamos como una promesa solemne y severa, con sus torres de piedra oscura recortadas contra las nubes, sus ventanas altas como ojos fríos, que todo lo observan y nada olvidan. Era una casa que había visto generaciones enteras nacer y morir bajo su techo, que había absorbido el llanto y la risa de los Aldamar durante más de 2 siglos, y que ahora, en los últimos años, parecía haberse rendido a ese mismo duelo silencioso que consumía a su señor. Por el camino de tierra que bordeaba los campos de labranza, avanzaba una figura sola. Valentina Alcorta caminaba con paso firme y decidido, la falda de lana oscura rozando levemente los guijarros del sendero, el cabello oscuro recogido con un pasador de madera que perteneció a su madre. Llevaba puesto su mejor vestido, el único que guardaba para las ocasiones que merecían respeto, y en los pies, las sandalias de cuero gastado que también heredó de su madre, remendadas con hilo encerado en el costado izquierdo, limpias hasta donde la voluntad pudo limpiarlas. No llevaba joyas porque no las tenía. No llevaba perfume porque no lo conocía. Llevaba, en cambio, una carta de recomendación escrita por el párroco del pueblo, doblada con cuidado en el bolsillo de la falda, y una puntualidad que ninguna de las otras candidatas podría presumir esa mañana. El reloj de la torre del jardín marcaba las 9 en punto cuando Valentina empujó la puerta lateral de servicio y entró al vestíbulo de espera. Ya había otras mujeres allí, 5 o 6, todas ellas vestidas con una elegancia cuidadosamente calculada. Faldas amplias de seda gris y azul marino, botines de charol bien abrochados, guantes de hilo blanco, sombreros discretos pero inequívocamente costosos. Eran mujeres que conocían el arte de parecer lo que las circunstancias exigían. Mujeres que sabían que una entrevista para gobernar la casa de un conde era también, ante todo, una audición. Se habían preparado para ella como se prepara una obra de teatro, con vestuario, con ensayo, con la máscara bien ajustada al rostro. Valentina se detuvo un momento en el umbral, tomó aire despacio y cruzó el vestíbulo hasta tomar asiento en el extremo libre del banco de madera. El silencio que la recibió duró apenas unos segundos antes de romperse con el susurro afilado de quien no siente necesidad de disimular su desprecio. Una de las candidatas, una mujer de mediana edad con el cabello color ceniza perfectamente rizado, miró los pies de Valentina con una expresión que oscilaba entre el asombro y la burla apenas contenida, y luego se inclinó levemente hacia su vecina y murmuró algo al oído. La vecina sofocó una carcajada con la palma enguantada, y el sonido sofocado resonó en el vestíbulo como una pequeña declaración de guerra. ¿Sandalias?, dijo otra en voz suficientemente alta para que nadie pudiera fingir no haberla escuchado. ¿Ha venido a solicitar el puesto de ama de llaves o a recoger la cosecha del señor conde? Las risas que siguieron no fueron estridentes. Eran el tipo de risas que se utilizan como arma, suaves, controladas, diseñadas para herir sin mancharse las manos. Valentina las escuchó todas, sintió el calor subir por su cuello, ese fuego antiguo que conocía desde niña, desde los días en que llegaba a la escuela con las rodillas sucias y los demás niños señalaban. Pero apretó las manos sobre el regazo, respiró despacio y no bajó la mirada, no porque no le doliera. Le dolía con esa punzada sorda y familiar que se instala entre las costillas y no pide permiso, sino porque había aprendido, a fuerza de años y de silencio, que bajar la mirada era la primera derrota y que las derrotas voluntarias eran las únicas que no tenían remedio. Pero antes de continuar con esta historia, necesito pedirte algo. Detente un momento y cuéntame en los comentarios desde qué país nos acompañas hoy.
Me encanta saber desde qué rincón del mundo llegan estas historias a vuestros corazones. Así que escríbelo ahora y luego seguimos juntos. Lo que ninguna de aquellas mujeres sabía, lo que ninguna podía imaginar desde sus botines de charol y sus guantes de hilo, era que al otro lado de la puerta entornada que comunicaba el vestíbulo con el corredor interior, alguien escuchaba. El conde Rodrigo Aldamar no tenía costumbre de aguardar en los corredores mientras su mayordomo gestionaba el proceso de selección. Sin embargo, esa mañana algo lo había retenido allí, algún impulso que él mismo no habría sabido nombrar, y llevaba varios minutos de pie junto a la puerta con una taza de té frío en la mano, sin beberla. Había escuchado las risas, había escuchado el comentario sobre las sandalias, y había escuchado sobre todas las cosas el silencio que vino después, ese silencio firme, quieto y sin fisuras, que fue la única respuesta de la mujer que había llegado la primera. El conde dejó la taza sobre la repisa con un gesto lento y deliberado. Sus ojos oscuros, acostumbrados a ver en todo la sombra y la decepción, se posaron un instante en la ranura de luz que se filtraba por la puerta entornada. Y por primera vez en muchos meses, quizás en muchos años, algo parecido a la curiosidad atravesó el hielo de su mirada. Afuera, en el vestíbulo, las sedas seguían susurrando. Pero él ya solo pensaba en las sandalias. Hay hombres que han sido derrotados por la vida con tanta violencia y tanta precisión que ya no quedan en ellos ni el recuerdo de cómo era estar entero. Hombres que aprendieron a funcionar como funcionan los relojes viejos, marcando las horas con exactitud, sin que nadie se pregunte ya si en algún lugar de su mecanismo queda algo parecido al calor. El conde Rodrigo Aldamar era uno de esos hombres, y la mansión que lo rodeaba era, en todos los sentidos que importan, el retrato fiel de su alma. Tenía 42 años, aunque su porte cargaba con el peso de bastantes más. Era alto, de hombros anchos que los años de duelo habían curvado apenas hacia adentro, como si el cuerpo hubiese decidido proteger algo que el corazón ya no podía proteger por sí solo. Su cabello, negro en otro tiempo, lucía ahora vetas grises en las sienes que no habían llegado despacio, sino de golpe, de la noche a la mañana, como suele llegar el dolor verdadero. Sus ojos eran oscuros y quietos, de una quietud que no era paz sino todo lo contrario, la quietud de las aguas profundas bajo las cuales se mueven corrientes que la superficie no revela. Hacía 3 años que su esposa, la condesa Isabela, había muerto de una fiebre que los mejores médicos de la provincia no supieron detener a tiempo. Hacía 3 años que las habitaciones del ala oeste permanecían cerradas con llave, que los espejos del salón principal habían sido cubiertos con telas oscuras, por costumbre del luto, primero, y por incapacidad de retirarlas, después, y que el conde gobernaba su hacienda y sus tierras con la eficiencia mecánica de quien cumple una obligación porque no sabe hacer otra cosa con el tiempo que le queda. La mansión Aldamar, que en tiempos de Isabela había sido una casa viva, llena de flores cortadas y música vespertina y visitas que llenaban los salones de conversación y risa, se había convertido en algo que los criados más viejos describían, en voz muy baja, como una tumba para los vivos. El mayordomo, don Severino, llevaba 22 años al servicio de la familia y conocía los silencios del conde con la misma intimidad con que un marino conoce los vientos de su costa. Por eso, cuando esa mañana el conde apareció en el corredor interior sin haber sido llamado, con la taza de té en la mano y los ojos fijos en la puerta entornada del vestíbulo, don Severino no dijo nada. Aguardó con las manos enlazadas a la espalda y la expresión neutral que había perfeccionado durante décadas, mientras el peso del silencio se acomodaba entre los dos como un tercer personaje. «¿Cuántas han llegado?», preguntó el conde, sin apartar la vista de la puerta. «6 candidatas, Excelencia», respondió don Severino, aunque solo una lo ha hecho a la hora indicada. El conde giró levemente la cabeza, lo justo para que la pregunta quedara suspendida en su perfil sin necesidad de formularse en voz alta. Don Severino entendió sin dificultad, como siempre,
y añadió con una neutralidad que no era del todo neutral. La joven que llegó primero, la que espera en el extremo del banco, la de las sandalias, Excelencia. Rodrigo Aldamar devolvió la vista a la puerta y permaneció en silencio durante un tiempo que a don Severino le pareció más largo de lo habitual. Afuera, en el vestíbulo, se escuchaba todavía el murmullo suave y venenoso de las otras candidatas, ese sonido de telas y susurros que el conde reconoció sin esfuerzo como el sonido de la falsedad cuando se viste de seda. Lo había escuchado toda su vida en los salones de la alta sociedad, en las cenas de protocolo, en los pésames formulados con los labios, pero no con los ojos. Era un sonido que conocía demasiado bien y que había llegado a despreciar con una intensidad que a veces lo sorprendía a él mismo. «Que pase ella primero», dijo el conde al fin, con una voz que no admitía réplica aunque tampoco la necesitaba. Don Severino parpadeó. Era un gesto mínimo, casi imperceptible, pero en un hombre de su disciplina equivalía a la expresión más elocuente de asombro. «Las otras candidatas llevan esperando», comenzó con el tono suave de quien sugiere sin atreverse a contradecir. «¿Lo sé?», lo interrumpió el conde, y había en esas dos palabras algo que cerró la conversación con la misma definitiva autoridad con que se cierra una puerta de roble. «Que pase ella primero». Cuando don Severino cruzó el vestíbulo y se acercó al banco de madera, las 6 mujeres alzaron la vista con idéntica anticipación. Él se detuvo frente al extremo donde Valentina Alcorta seguía sentada, con las manos quietas sobre el regazo y la espalda recta, y pronunció su nombre con la formalidad que exigía el cargo. El efecto fue inmediato y predecible. Las otras candidatas intercambiaron miradas de incredulidad apenas disimulada, y la mujer del cabello color ceniza emitió un sonido breve y desdibujado que podría haber sido una protesta o podría haber sido un insulto, o quizás ambas cosas a la vez. Valentina se puso de pie, dobló la carta del párroco con cuidado y la guardó de nuevo en el bolsillo de la falda. No miró a las demás, no porque quisiera ignorarlas, sino porque sabía, con esa sabiduría práctica y sin adornos que da la vida sencilla, que mirar a quienes te desprecian es regalarles la atención que no merecen. Siguió a don Severino hacia el corredor interior con paso firme, las sandalias de cuero gastado resonando con suavidad sobre las baldosas de piedra, y no supo, no podía saber, que al fondo del corredor, retirado en la sombra con los brazos cruzados sobre el pecho, el conde la observaba caminar hacia él con algo que aún no reconocía como esperanza, pero que se le parecía inquietantemente. Hay conversaciones que parecen entrevistas, pero son, en realidad, duelos. 2 voluntades frente a frente, cada una tanteando el terreno de la otra, buscando la grieta por donde entrar o la muralla por donde retroceder. El estudio del conde Rodrigo Aldamar era el escenario perfecto para ese tipo de enfrentamiento. Una habitación oscura y ordenada, con paredes forradas de libros que nadie leía desde hacía 3 años. Una chimenea encendida que luchaba sin demasiado éxito contra el frío de la piedra. Y un escritorio de caoba detrás del cual el conde se sentó con la autoridad silenciosa de quien está acostumbrado a que el mundo se acomode a su presencia. Valentina tomó asiento en la silla que don Severino señaló con un gesto mínimo. Cruzó las manos sobre el regazo y esperó. No se removió en el asiento. No desvió los ojos hacia los estantes, ni hacia la chimenea, ni hacia ninguno de los detalles que habrían revelado nerviosismo o asombro. Miraba al conde con la misma serenidad directa con que, según le había enseñado su padre, se mira a los ojos de un animal desconocido. Sin agresividad, sin miedo, con la atención limpia de quien respeta lo que tiene delante sin rendirse ante ello. El conde la estudió durante un momento antes de hablar, con esa pausa calculada que usaba para desestabilizar a quien se sentaba frente a él. Había descubierto, con los años, que el silencio era la herramienta más honesta para medir a las personas. Los inseguros lo llenaban de palabras precipitadas, los aduladores lo aprovechaban para ensayar su siguiente halago, y los raros, los muy raros, lo habitaban con la misma naturalidad con que habitaban cualquier otro espacio.
Valentina Alcorta pertenecía, desconcertantemente, a esa última categoría. ¿Qué experiencia tiene usted como ama de llaves?, preguntó el conde al fin, con un tono que no era hostil pero tampoco cálido, el tono neutro y afilado de quien evalúa ganado en la feria. «Ninguna, Excelencia», respondió Valentina, sin vacilar ni un instante. El conde enarcó levemente una ceja. Era una respuesta que no esperaba, no porque fuera sorprendente en sí misma, sino por la ausencia total de disculpa o matización que la acompañaba. Las otras candidatas, en su experiencia, habrían envuelto esa misma confesión en capas de justificación y promesa. Ella simplemente la había depositado sobre el escritorio como quien deja caer una moneda, sin adorno, sin esfuerzo, con el peso exacto que tenía y no más. Entonces, ¿con qué fundamento se presenta usted a este puesto?, preguntó, y había en la pregunta un filo que habría hecho retroceder a cualquier otra. «¿Con el mismo fundamento con que cualquier cosa se aprende, Excelencia?», dijo Valentina, y su voz no se elevó ni se tensó. «Con voluntad de hacerlo bien y honestidad para reconocer lo que no se sabe. He gobernado la casa de mi padre desde los 12 años. He administrado sus cosechas, llevado sus cuentas y gestionado a los jornaleros en temporada de siega. No es una mansión, lo sé, pero el orden no es distinto porque la casa sea grande o pequeña. Y el desorden tampoco». Se produjo un silencio. El conde entrelazó los dedos sobre el escritorio y la miró con una expresión que Valentina no supo descifrar del todo, aunque le pareció que en algún lugar detrás de aquella frialdad calculada se movía algo, como una corriente bajo el hielo. Don Severino, de pie junto a la puerta, mantuvo la vista al frente con la disciplina de quien sabe que está presenciando algo que no le corresponde interrumpir. «Mi casa no es una granja», dijo el conde, y la palabra no pretendía ser un insulto, aunque tampoco se esforzaba por no serlo. El protocolo de esta mansión tiene reglas que han sido establecidas durante generaciones. El personal es numeroso, y no todos son fáciles de manejar. Y los visitantes de esta casa esperan un estándar que difícilmente alguien como yo podría mantener, lo interrumpió Valentina, con una calma que era más desafiante que cualquier alteración de voz. El conde se detuvo. Nadie lo interrumpía. Era una de esas reglas no escritas, pero absolutas que gobernaban su mundo. Y la joven sentada frente a él acababa de cruzarla sin la menor señal de arrepentimiento. Un músculo se tensó brevemente en su mandíbula, y luego, con una lentitud que podría haber sido peligrosa o podría haber sido otra cosa, dijo: «Termine usted la frase, ya que ha tenido la amabilidad de comenzarla». Iba a decir que difícilmente alguien sin apellido conocido podría mantener, dijo Valentina. «Pero me equivoqué al interrumpirle, Excelencia, y le pido disculpa por eso. No es la corrección con la que pienso trabajar, si me da usted la oportunidad». Otra pausa. Esta fue diferente a la primera, más larga, más cargada, como si el aire del estudio hubiese necesitado un momento para reorganizarse después de lo que acababa de ocurrir. El conde la miraba con una intensidad que ya no era evaluación, sino algo más cercano al asombro, aunque habría rechazado esa descripción con toda la frialdad de que era capaz. Ante él no había adulación, no había cálculo social, no había el reflejo aprendido del servilismo. Había una mujer que se había equivocado, lo había reconocido sin drama y había seguido adelante. Era un gesto tan sencillo y tan infrecuente en su mundo que lo dejó por un instante sin respuesta. Cuando don Severino salió del estudio 40 minutos después para comunicar a las candidatas restantes que el proceso de selección había concluido, el murmullo de indignación que recorrió el vestíbulo fue audible incluso desde el corredor interior. Valentina Alcorta, hija de labradores, sin experiencia formal, sin apellido ilustre y con sandalias de cuero remendado, había sido contratada como ama de llaves de la mansión Aldamar. Y en el estudio oscuro y frío, el conde permaneció sentado frente al escritorio vacío mucho tiempo después de que ella se marchara. Con los dedos entrelazados y la vista fija en la silla,
donde por primera vez en 3 años alguien le había hablado sin mentirle. Hay ciertos tipos de hostilidad que no se expresan con palabras ni con gestos abiertos, sino con silencios estratégicos, con instrucciones que llegan tarde o incompletas, con puertas que se cierran justo cuando alguien se acerca. Es la hostilidad de quienes no pueden atacar de frente y por eso construyen obstáculos invisibles, laberintos sin señalización, trampas disfrazadas de descuido. Valentina Alcorta conoció esa forma de rechazo desde su primer día como ama de llaves de la mansión Aldamar, y la reconoció con la claridad de quien ha visto crecer maleza suficiente como para saber distinguirla de las flores. Don Severino le hizo entrega del manojo de llaves con una ceremonia breve y sin emoción, como quien cumple un trámite desagradable pero inevitable. Eran 27 llaves de distintos tamaños, cada una marcada con una pequeña etiqueta de cuero escrita en una caligrafía tan antigua y enredada que resultaba casi ilegible, y Valentina la recibió con las 2 manos, como se recibe algo que pesa más de lo que aparenta, porque en efecto pesaban, no por el metal, sino por todo lo que representaban, por todos los rincones de aquella casa enorme que ahora eran, en cierta medida, su responsabilidad. El personal de la mansión estaba compuesto por 14 personas, entre doncellas, cocineros, mozos de cuadra y criados de interior. La mayoría llevaba años en la casa, algunos décadas, y habían construido entre ellos una jerarquía informal, un tejido de lealtades y pequeños poderes que nadie había diseñado, pero todos respetaban. La llegada de una mujer joven, sin experiencia documentada y con el estigma evidente de su origen humilde, fue recibida con la misma entusiasta disposición con que se recibe una helada en primavera. Claudia, la doncella principal, tardó exactamente un día en establecer que el horario de limpieza del ala este era cosa suya y que así había sido siempre. Bernardo, el cocinero, informó con cortesía envenenada que los pedidos a los proveedores los gestionaba él personalmente desde hacía 15 años y que no veía razón para modificar ese arreglo. Incluso el mozo más joven, un muchacho de 16 años llamado Tomás, parecía haber recibido instrucciones tácitas de no colaborar más de lo estrictamente obligatorio. Valentina no respondió a ninguna de estas pequeñas declaraciones de guerra con confrontación directa. En cambio, pasó sus primeros 3 días recorriendo la mansión de arriba abajo, memorizando cada corredor, cada despensa, cada armario y cada cuarto de servicio con la concentración silenciosa de quien aprende el mapa de un territorio antes de moverse en él. Contó las vajillas, revisó el estado de las sábanas, comprobó el inventario de la bodega, inspeccionó las chimeneas y los postigos y las alfombras con una atención metódica que no se parecía a nada de lo que el personal había visto antes. No tomaba notas en papeles sueltos. Lo organizaba todo en un cuaderno de tapas negras que llevaba consigo a todas partes, con una escritura clara y ordenada que nadie esperaba de una hija de labradores. Al 4.º día comenzó a actuar. Reorganizó el almacén de ropa blanca siguiendo un sistema de rotación que evitaba el desgaste desigual de las piezas. Descubrió que 3 de las chimeneas del ala norte llevaban semanas sin ser deshollinadas correctamente, lo cual explicaba el olor persistente que ciertos corredores acumulaban sin que nadie hubiera sabido nombrar su origen. Habló con Bernardo sobre los pedidos, no para quitarle la gestión, sino para proponerle que coordinaran juntos las compras a fin de evitar el gasto duplicado que había detectado en los registros de la semana anterior. Bernardo refunfuñó, porque refunfuñar era su idioma natural, pero la lógica del argumento era tan sólida que no encontró dónde ponerle objeción sin quedar como un necio. El conde observaba todo esto desde una distancia que él mismo calibraba con cuidado. No preguntaba por ella directamente, porque hacerlo habría sido admitir un interés que no estaba preparado para reconocer, ni siquiera ante sí mismo. Pero escuchaba los informes diarios de don Severino con una atención ligeramente más sostenida que la habitual, y en 1 o 2 ocasiones se encontró detenido en el umbral de alguna habitación, mirando cómo Valentina organizaba o corregía, o explicaba algo al personal con esa voz suya que nunca se elevaba por encima de lo necesario. Había en ella una eficiencia que no era fría sino profundamente viva, como si el orden que creaba a su alrededor
no fuera el resultado de una disciplina impuesta, sino la expresión natural de quien lleva el orden dentro. Una tarde del 10º día, Valentina entró al estudio del conde para informarle de un problema con las cuentas del proveedor de leña. Habían estado cobrando de más durante al menos 2 temporadas, y ella había reunido los recibos suficientes para documentar el error. El conde la escuchó de pie junto a la ventana, sin girarse completamente hacia ella, y cuando Valentina terminó su informe y esperó su respuesta, él guardó silencio un momento antes de decir: «Gestione usted la corrección como considere oportuno». Era una delegación menor, casi rutinaria, del tipo que un señor hace a su administrador sin pensarlo 2 veces. Pero Valentina entendió, con esa inteligencia práctica, que no necesitaba adornos, que no era menor en absoluto. Era la primera vez que el conde Rodrigo Aldamar confiaba en ella algo que estaba más allá de las llaves. Salió del estudio con el mismo paso tranquilo con que había entrado. Y solo cuando cruzó el umbral y el corredor oscuro la recibió en su silencio habitual, permitió que algo muy parecido a una sonrisa le tocara brevemente la comisura de los labios. En la mansión que había sido una tumba, algo comenzaba muy despacio a respirar. Existen distancias que no se miden en pasos ni en metros, sino en la cantidad de dolor que hay que atravesar para acortarlas. 2 personas pueden compartir el mismo techo durante años y estar separadas por un abismo que ningún corredor comunica, mientras que otras, en cuestión de semanas, construyen sin proponérselo un puente hecho de gestos pequeños, de miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, de silencios que de algún modo dicen más que cualquier conversación. Entre Valentina Alcorta y el conde Rodrigo Aldamar, ese puente comenzó a tenderse una noche de noviembre en que la tormenta encerró a los 2 en el mismo extremo de la mansión sin que ninguno lo hubiera planeado. El viento había llegado al atardecer con una brutalidad impropia de la estación, arrancando las últimas hojas de los álamos del camino y golpeando los postigos con una insistencia que parecía casi personal. Valentina había pasado las últimas horas de la tarde asegurando ventanas, organizando al personal y comprobando que las goteras conocidas del ala de servicio estuvieran debidamente atendidas antes de que el aguacero se instalara en serio. Cuando terminó su ronda y llegó a la biblioteca del ala sur para cerrar los postigos altos que ningún criado había recordado asegurar, encontró al conde de pie frente a la chimenea, con un libro abierto en la mano que claramente no estaba leyendo, mirando las llamas con esa expresión suya de distancia habitada que Valentina había aprendido a reconocer como la cara visible de su duelo. Ella no se disculpó por la intrusión, porque asegurar los postigos era su obligación y ambos lo sabían. Se acercó a la ventana, los cerró con eficiencia silenciosa y estaba a punto de retirarse cuando la voz del conde la detuvo, sin alzarse, casi como si hablara para las llamas y no para ella. «¿Conoce usted esto?», preguntó, y extendió el libro hacia un lado sin girarse del todo, con el gesto vago de quien ofrece algo sin estar seguro de querer ofrecerlo. Valentina se acercó y leyó el título en el lomo. Era una colección de poemas de un autor del siglo XVIII, gastada por el uso, con las esquinas dobladas de quien ha vuelto a ciertas páginas muchas veces. «No, Excelencia», dijo con honestidad. «En mi casa los libros eran pocos y los que había eran de cuentas o de rezos. Pero si me lee uno, puedo decirle si me gusta». Fue una respuesta tan inesperada que el conde se giró por fin hacia ella, con una expresión en el rostro que no era exactamente sorpresa, pero se le acercaba mucho. La miró durante un instante, como evaluando si había ironía en aquellas palabras, y al no encontrar ninguna, porque Valentina no sabía construir ironías, solo verdades, algo en su postura se asentó levemente, como cuando una viga tensa cede 1 milímetro bajo el calor. Leyó. Su voz, que Valentina solo había escuchado en tono de mando o de evaluación fría, adquirió leyendo una cadencia diferente, más lenta y más vulnerable, como si el poema fuera el único lugar donde ese hombre se permitía sonar como lo que era, alguien que había amado y había perdido y no había encontrado todavía la manera de seguir existiendo con esa herida. Cuando terminó, el silencio entre los dos no fue incómodo.
Fue de ese tipo raro de silencio que solo existe entre personas que empiezan a sentirse a salvo la una con la otra. Un silencio que no exige ser llenado. Valentina dijo, despacio, «Es hermoso y triste». Y luego, sin saber del todo por qué, añadió, «Mi madre decía que las cosas más hermosas siempre guardan algo de tristeza dentro, como las rosas guardan las espinas, que así sabemos que son reales». El conde no respondió de inmediato. Cerró el libro con cuidado, lo devolvió a su lugar en el estante con una lentitud que era casi reverencial, y cuando habló, su voz tenía una textura diferente, más rugosa y más baja, como si viniera de un lugar que raramente tenía acceso a la superficie. Su madre era una mujer sabia, dijo, y en esas 5 palabras había algo que Valentina entendió sin necesidad de traducción. No era un cumplido educado, era una confesión pequeña, la primera grieta voluntaria en el muro. Desde aquella noche, algo cambió en la geografía invisible de la mansión. El conde comenzó a dejar la puerta del estudio entornada por las tardes, cuando antes siempre la mantenía cerrada. Valentina, al pasar con sus llaves y su cuaderno, notó el cambio sin comentarlo, porque había aprendido que nombrar las cosas frágiles suele romperlas. En una ocasión, al revisar los registros semanales, encontró sobre su escritorio del cuarto de gobierno un libro diferente, sin nota ni explicación, con una esquina doblada en un poema que hablaba de los campos al amanecer. Lo leyó 3 veces antes de guardarlo. Hubo también una tarde en que el conde bajó al jardín sin previo aviso y encontró a Valentina supervisando la poda de los rosales que llevaban 2 temporadas abandonados. Se quedó observándola desde el sendero de grava con las manos enlazadas a la espalda, y cuando ella levantó la vista y lo vio, ninguno de los dos dijo nada durante un momento que se extendió más de lo que cualquier protocolo habría justificado. Luego él preguntó con una voz en la que había algo parecido a la esperanza, aunque todavía no se atrevía a llamarse así. ¿Cree usted que volverán a florecer? Valentina miró los rosales, con sus tallos resecos pero sus raíces intactas bajo la tierra oscura, y respondió sin dudar. Todo lo que tiene raíces vuelve a florecer, Excelencia. Solo necesita que alguien recuerde regarlo. El conde no contestó, pero no se marchó tampoco. Se quedó de pie en el sendero de grava mientras la tarde se enfriaba a su alrededor, mirando los rosales con los ojos de alguien que lleva mucho tiempo mirando las cosas muertas y está aprendiendo, con una lentitud que duele, a mirar también las que todavía viven. Dicen que la envidia es el único pecado que no produce ningún placer en quien lo comete. Solo el dolor agudo de ver en otro lo que uno mismo no puede tener. Y hay quienes construyen su vida entera alrededor de ese dolor, quienes lo convierten en brújula y en combustible, quienes despiertan cada mañana con la única motivación de asegurarse de que lo ajeno no prospere. Doña Eugenia Montserrat de Villahermosa era una de esas personas y llevaba semanas observando cómo la mansión Aldamar, que durante 3 años había sido tan gris y tan muerta como le convenía, comenzaba a recuperar un pulso que a ella le resultaba profundamente inadmisible. Doña Eugenia había frecuentado los salones del conde durante los años del luto con la constancia estratégica de quien siembra en terreno que considera propio. Era viuda bien relacionada, propietaria de tierras colindantes con las de los Aldamar, y había calculado con la fría precisión de un contador que el tiempo y la soledad terminarían por doblar la voluntad de Rodrigo hacia una alianza conveniente para ambas familias. Había soportado su frialdad, su mutismo, sus rechazos velados en forma de compromisos cancelados y visitas que nunca se prolongaban más de lo protocolario. Lo había soportado todo porque lo consideraba inversión. Y ahora, de pronto, sin que nadie le hubiera pedido permiso, una mujer sin nombre ni fortuna ni modales aprendidos en salones de categoría, estaba deshaciendo en semanas lo que ella había construido en años. La intriga que doña Eugenia comenzó a tejer no era tosca ni precipitada. Era del tipo refinado y paciente, que solo conocen quienes han practicado la crueldad social durante suficiente tiempo para convertirla en arte. Primero fue una insinuación en la reunión del consejo parroquial.
Apenas una frase suspendida en el aire con toda la ambigüedad necesaria para que cada oyente la completara con sus propios prejuicios, que era extraño, ¿verdad? El modo en que esa joven campesina había conseguido instalarse con tanta rapidez en la confianza de un hombre que llevaba años sin confiar en nadie. Luego fue una carta, escrita con la elegancia característica de su mano, dirigida a don Severino, en la que expresaba su preocupación, su tierna, desinteresada, cristiana preocupación por el bienestar del señor conde, que parecía estar tomando decisiones cada vez menos acordes con su rango y su posición. Pero el golpe verdadero llegó una mañana en que doña Eugenia se presentó en la mansión sin aviso previo, acompañada de 2 damas de su círculo, bajo el pretexto de traer al conde una invitación para la cena de beneficencia que organizaba la diócesis. Era un pretexto que no engañaba a nadie que prestara atención, pero el protocolo obligaba a recibirla, y el conde, que detestaba las visitas con la misma intensidad con que detestaba los pretextos, la recibió en el salón principal con la cortesía fría y perfecta de quien conoce las reglas del juego aunque le repugne jugarlo. Doña Eugenia desplegó su encanto habitual durante los primeros minutos y luego, con la habilidad de una esgrimidora experta, deslizó el golpe donde sabía que dolería. Me han llegado comentarios, Rodrigo, de boca de personas muy respetables, sobre ciertas irregularidades en la administración de la casa. Gastos que no cuadran, decisiones tomadas sin consulta y... bueno, ciertas familiaridades entre el servicio y la familia que en otra casa nadie toleraría. Solo me mueve la amistad de siempre, naturalmente. El conde la miró durante un silencio que doña Eugenia interpretó, con satisfacción prematura, como duda. No era duda. Era la pausa de un hombre que está decidiendo hasta dónde está dispuesto a llegar antes de responder. Pero antes de que pudiera hacerlo, Valentina entró al salón con el inventario semanal que el conde había solicitado esa mañana, sin saber lo que encontraría al cruzar el umbral, y los ojos de doña Eugenia se posaron sobre ella con una expresión que no necesitaba palabras. Era el tipo de mirada que clasifica, descarta y condena en el tiempo que tarda un párpado en cerrarse. «Aquí está la prueba que mencionaba», dijo doña Eugenia con una sonrisa tan bien calibrada que casi parecía amable. Entrar sin llamar al salón cuando el señor conde recibe visitas. Una ama de llaves con formación adecuada nunca haría tal cosa, ¿verdad que no, querida? Valentina no palideció ni enrojeció. Se detuvo en el umbral con el inventario en las manos y miró a doña Eugenia con esa calma directa que no era insolencia, pero tampoco era sumisión, y respondió con una voz completamente uniforme. «Tiene usted razón. Le pido disculpas por la interrupción, Excelencia», dijo dirigiéndose al conde. «Dejo aquí los documentos y me retiro». Fue precisamente esa respuesta, tan desprovista de drama y tan llena de dignidad, lo que terminó de decidir al conde. Se puso de pie y había en ese gesto una determinación que sus hombros no mostraban desde hacía años. «No se retire, Valentina», dijo con una voz que no admitía ambigüedad. «Quédese». Y luego, girándose hacia doña Eugenia con la cortesía perfectamente helada de quien ha tomado una decisión irrevocable. «Eugenia, los documentos a los que usted hace referencia han sido revisados por mí personalmente. Las cuentas de esta casa están en mejor estado que en los últimos 10 años, y las decisiones que se toman bajo este techo son mías y de nadie más. Le agradezco su visita». Era una despedida, y doña Eugenia lo sabía. Se puso de pie con una sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos, intercambió con sus acompañantes una mirada que prometía que esto no había terminado, y salió del salón con la rigidez elegante de quien ha perdido una batalla, pero aún no reconoce la guerra como perdida. Cuando el sonido del carruaje se alejó por el camino de Álamos, el salón quedó en silencio. El conde permaneció de pie, de espaldas a Valentina, mirando por la ventana, y cuando habló, su voz tenía la textura grave y honesta de las cosas que cuestan ser dichas. «No permita que nadie en esta casa, ni fuera de ella, la haga dudar de su lugar aquí. Ese lugar lo ha ganado usted, y no pienso dejar que nadie se lo quite.
Hay verdades que una persona lleva consigo durante meses sin atreverse a nombrarlas, no porque no las conozca, sino porque nombrarlas las vuelve reales, y lo real exige una valentía diferente a la de seguir viviendo en la penumbra cómoda de lo no dicho. El conde Rodrigo Aldamar había llevado esa verdad dentro durante todo el invierno. La había sentido crecer con cada tarde en la biblioteca, y cada mañana en el jardín, y cada silencio compartido frente a la chimenea. Y la había ignorado con la obstinación metódica de quien sabe perfectamente lo que está ignorando. Pero hay un momento en que las verdades se niegan a seguir esperando. Y ese momento llegó una mañana de marzo en que Valentina Alcorta se presentó en su estudio con el manojo de llaves en la mano y una expresión en el rostro que él no había visto antes. ¡Excelencia!, dijo ella, y su voz era firme, pero había en ella algo ligeramente diferente a la firmeza habitual, algo más frágil en el borde. He recibido esta mañana una carta de mi hermano. Mi padre ha enfermado y me necesita en casa. Debo pedirle que me permita partir esta semana. El conde se quedó inmóvil detrás del escritorio. Era una petición completamente razonable, del tipo que cualquier señor concedería sin pensarlo 2 veces a cualquier criado. Y sin embargo, algo en él se tensó con una urgencia que no tenía nada de razonable ni de señorial. Miró el manojo de llaves que Valentina sostenía extendido hacia él. Esas 27 llaves que habían pasado de ser un peso desconocido a ser la medida exacta de todo lo que aquella mujer había construido en su casa, y entendió de golpe, con la claridad despiadada de las comprensiones tardías, que lo que no podía soportar no era perder a su ama de llaves. «Guarde las llaves», dijo con una voz más baja de lo habitual. Valentina parpadeó levemente. «Excelencia, si me ausento, alguien deberá». «He dicho que las guarde», repitió él, y se puso de pie con una lentitud que no era indecisión, sino la lentitud de quien elige cada movimiento con conciencia. «Porque las llaves de esta casa solo tienen sentido si usted vuelve a ellas, y si ha de irse a cuidar a su padre, irá con todos los recursos que esta casa puede ofrecerle. Un carruaje, un médico de confianza y el tiempo que necesite. No como favor, como lo que es». Valentina lo miró en silencio, y en ese silencio cupo todo lo que ninguno de los dos había dicho durante meses. Él rodeó el escritorio despacio, se detuvo a una distancia que ya no era la distancia del señor y la criada, sino algo más honesto y más difícil, y cuando habló de nuevo, su voz tenía la textura desnuda y sin armadura de las cosas que no se pueden decir de otra manera. «Esta casa dejó de ser una tumba el día que usted entró en ella con sus sandalias y su cuaderno de tapas negras y su manera de mirarme como si no me tuviera ningún miedo. Y yo llevo meses intentando convencerme de que eso no me importa. Pero me importa, Valentina. Me importa más que cualquier cosa que haya tenido en mucho tiempo, y no pienso dejar que se vaya sin decírselo». Ella no respondió de inmediato. En los ojos oscuros de Valentina Alcorta pasaron cosas que habrían sido difíciles de nombrar. El asombro de quien escucha lo que no esperaba escuchar. La cautela de quien ha aprendido que el mundo no suele reservar este tipo de palabras para las hijas de labradores, y algo más profundo y más antiguo que todo eso. Algo que reconoció sin necesidad de nombrarlo, porque lo había sentido crecer en ella con la misma lentitud silenciosa con que crecen las cosas que tienen raíces. Pensó en su madre y en las rosas y en las espinas. Y pensó que quizás tenía razón, que las cosas más hermosas siempre guardan algo de tristeza dentro para que sepamos que son reales. «Yo también tengo algo que decirle, Excelencia», dijo al fin, y su voz era la más serena que él le hubiera escuchado, esa serenidad suya que no era frialdad, sino tierra firme. «Que esta casa me importa, que usted me importa, y que si hay algo que he aprendido en mi vida, es que el rango no determina el valor de las personas, pero tampoco lo borra. Y si lo que usted siente es real, como lo que yo siento es real, entonces ninguno de los dos tiene nada que temer del qué dirán». El conde Rodrigo Aldamar, que había gobernado tierras y hombres y había sobrevivido el dolor más oscuro que conoce el alma humana, escuchó esas palabras
y sintió que algo dentro de él que llevaba 3 años apretado se soltaba por fin, como se suelta un nudo cuando alguien sabe exactamente dónde tirar. Extendió la mano y cuando ella la tomó, el manojo de llaves quedó entre los dos como el símbolo más preciso de todo lo que había ocurrido en aquella mansión desde el día de octubre en que una mujer puntual y honesta y de sandalias remendadas había cruzado su umbral sin permiso del destino, pero con toda su dignidad intacta. Los rosales del jardín florecieron ese año por primera vez en temporadas. Don Severino los observó desde la ventana del corredor interior con una expresión que habría negado enérgicamente si alguien la hubiera llamado emoción, y optó por girarse hacia sus asuntos con la discreción irreprochable que lo había caracterizado durante 22 años. Las sandalias de cuero remendado permanecieron en el cuarto de Valentina, limpias y guardadas, no por vergüenza, sino por todo lo contrario, porque había cosas que no se tiran, aunque el mundo te diga que ya no las necesitas, porque son el recordatorio de dónde empezó todo, del día en que una mujer se negó a bajar la mirada y un hombre al otro lado de una puerta entornada aprendió a escuchar lo que el silencio dice cuando es honesto. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento sentiste que Valentina podría haber sido alguien que conoces, o que el conde Aldamar se parece un poco a todos aquellos que olvidan cómo vivir hasta que alguien se los recuerda, entonces dale like a este video y compártelo con alguien que necesite creer hoy en que la dignidad siempre encuentra su camino. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay muchas más historias esperando ser contadas, historias de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias